buenas tardes, queridos televidentes, que el Señor les bendiga abundantemente. El placer, como cada semana, de reencontrarnos y tener esta charla, esta conversación amena. Si bien sabemos que está la pantalla de por medio, pero como nosotros nos dedicamos a hablar la palabra de Dios, y la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, no está presa, no la paran los micrófonos ni las cámaras, absolutamente nada. La palabra de Dios tiene la facultad de que es viva, de que es siempre efectiva, de que es poderosa para darnos lo que el ser humano tanto está buscando, que es esa paz, esa respuesta interior que solo la puede encontrar justamente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el medio entonces que el propio Espíritu de Dios va a usar para convencernos de que nosotros estamos en falta, de que nosotros somos pecadores, de que tenemos un problema, y eso lo vemos y no necesitamos mirar para el costado para verlo, simplemente con ser sincero con uno mismo, reconocer que uno tiene un problema, y ese problema es el pecado que está en el corazón de todos nosotros. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios. Dice Pablo en los Efesios que la espada del Espíritu, hablando metafóricamente, es la palabra de Dios. Es una espada porque es un arma poderosa que llega donde nada ni nadie puede llegar. Ella discierne lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, con las intenciones que lo hacemos, absolutamente todo. La palabra de Dios es el espejo del alma. Ella nos muestra cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios. Y es entonces nuestra tarea, nuestra comisión como pueblo de Dios, como iglesia, de llegar a sus vidas con la palabra de Dios. No ofrecerle una religión más, porque no nos dedicamos a eso. Religiones ya hay muchas, sino llevarles la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Porque así nos dijo el Señor, que hay que salir y predicar el Evangelio a todas las personas, a toda criatura, porque por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, estamos lejos de la presencia de Dios. El pecado hizo separación entre Dios y la criatura, pero el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio expiatorio, entonces es el nexo, es el puente, único y suficiente, no hay más nada. No hay santos, no hay estatuas, no hay cuadros, no hay otros dioses, y si los hay son falsos. Hay solamente un Dios verdadero que se ha querido revelar en la palabra de Dios, la Biblia. Por eso la Biblia está tan tergiversada, tan perseguida, tan adulterada, tan menospreciada, porque el enemigo de nuestras almas sabe muy bien que cuando el hombre conoce la verdad, entonces la verdad lo hace libre. ¿Libre de qué? De la ignorancia y de la esclavitud del pecado. La Biblia se compara con una lámpara. El salmista decía, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Entonces, si no queremos caminar en las tinieblas, caminemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo debo de conducirme? Bueno, entonces tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al manual. Y ese manual es la palabra de Dios. Y hoy en día, gracias a Dios, es muy fácil, muy sencillo conseguir una Biblia. Y entonces apartar tiempo para apagar un poco el celular, apagar un poco la televisión y prestarle atención a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios mismo entonces se estará revelando y nos estará hablando, nos estará manifestando su voluntad por medio de la palabra de Dios. Y es tiempo de regresar a la palabra de Dios. Es triste, pero aún muchas iglesias han guardado la Biblia, no se predica como se tiene que predicar, no se enseña como se tiene que enseñar. Entonces dice la Biblia que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la perfecta voluntad de Dios revelada aquí en la palabra. Y eso es lo fundamental. La palabra de Dios tiene que ser lo central en un culto de cualquier iglesia cristocéntrica, cualquier iglesia que realmente proclame la verdad de Dios. Por eso nosotros estamos abocados a eso, a proclamar lo que Dios dice, no nuestras ideas, lo que a nosotros nos parece, nuestros puntos de vista,
ni tampoco nuestra meta es llenar gente, por eso usamos métodos del mundo, absolutamente nada de eso. Simplemente lo que la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa. Entonces nosotros lo único que tenemos para ofrecerte es la palabra de Dios y al Señor Jesucristo revelado en ella. Buenas tardes, Marco, bendiciones también para ti. Buenas tardes, pastor, buenas tardes a la teleaudiencia, buenas tardes al director también, que es parte del programa, y agradecido al Señor porque es Él el que permite que podamos visitarle por este medio y durante varias veces en la semana, también a través del internet, ahí aparece este programa y es que con mucho gusto estamos visitándoles porque el hecho fundamental es hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ha resucitado y ha resucitado para siempre y Él va a volver y sin lugar a duda que Él es el único que cumple las promesas. Los hombres fallamos y volvemos a fallar, pero nuestro buen Dios y Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, ellos no fallan. Téngalo por seguro. Si usted sigue los consejos del pastor y va leyendo en la palabra de Dios, va a encontrar que hay cantidad de sucesos que en la Biblia ya se narraron y ya se han cumplido tal cual estaba escrito y aún hay más por delante y sabemos que esa palabra fue inspirada por nuestro Señor y esa palabra es la verdad. No va a cambiar esa palabra por más que suceda lo que suceda a través de nosotros o sin nosotros o a través suyo, pero el Señor es el que está en control. El Señor es el que ha previsto todo eso y también tenemos la certeza de que no falla. Es lo más seguro que hay, es la palabra y nuestro Señor Jesucristo. Y como tanto, como iglesia, les cuento, nos reunimos en el barrio Artigas en 18 de julio, pasando Piedras al Sur, allí está la iglesia bautista en el Repecho. Les esperamos los martes. Estamos con algunas actividades restringidas, pero tome nota, los martes 17 horas es el culto de oración. Nos juntamos como iglesia a un tiempo especial. También los domingos 17:30 es el culto central. Sin lugar a dudas, ese no cambia y está abierto a todo público, a quien quiera acercarse, arrimarse, a visitarnos. Con mucho gusto les esperamos. La iglesia está de puertas abiertas, son bienvenidos. Si necesita de la iglesia en el barrio está funcionando y está abierta para servir y para comunicar las buenas nuevas, como decía el pastor, es la palabra de Dios. Así es, amigos, hágase un tiempo, propóngase este nuevo año si no ha visitado una iglesia, si hace mucho tiempo que no asiste a una iglesia, por diferentes circunstancias o motivos, se ha apartado, esté orando a Dios, pida dirección y sabiduría. Y dice que Dios, si hay algo que da, es sabiduría. Cuando el hombre pide sabiduría, Dios da abundantemente. Pida sabiduría para que el Señor le guíe y pueda estar congregando y pueda estar alimentando su alma y su espíritu con la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se
ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bien amigos, vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, conocida como los Gálatas. Vamos a leer en el capítulo 5, versículos 17 al 21. La palabra de Dios dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué pasaje fuerte del apóstol Pablo, los que practican, los que viven como patrón de vida, haciendo estas cosas como cosa normal. Este tipo de gente jamás podrá heredar el reino de Dios. Estas son las malas noticias, pero recuerden que atrás de las malas noticias Dios nos ha dado el Evangelio, que el Evangelio son buenas noticias. Hay una mala noticia: el hombre por naturaleza es corrompido, corrupto, idólatra, perverso por naturaleza. Pero hay una buena noticia, Dios, tras diagnosticar la enfermedad terrible del ser humano, ha manifestado su preocupación por tan grande maldad
en nuestro corazón y Él ha dado, entonces ha provisto a su manera el remedio, la solución a la pandemia universal del pecado. El Señor Jesucristo, enseñando, dijo que de un árbol malo no se pueden cosechar frutos buenos. Y quizás hay gente de campo, gente que esté acostumbrada al agro y sabe que si una planta está mala no va a cosechar un grano bueno si está pestada, por ejemplo. Entonces el Señor metafóricamente está hablando de la vida del ser humano. Y también viceversa, de un árbol bueno no se pueden recoger frutos malos. O sea que como personas estamos dando fruto bueno o de lo contrario estamos dando frutos malos. El apóstol Pablo está escribiendo a creyentes y a cristianos y él menciona algo aquí donde dice: manifiestas son las obras, no los frutos, porque los frutos es algo que se manifiesta naturalmente, un árbol lo da naturalmente, sino la obra es algo tedioso y algo que genera malestar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo las obras de la carne. ¿Qué es la carne? Está hablando de la carne física. Cuando la Biblia dice la carne, se está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra concupiscencia. La concupiscencia son nuestros deseos malos, nuestros deseos pecaminosos que están en el corazón de todos nosotros. Lo queramos reconocer o no, todos nosotros tenemos esos malos deseos, tenemos la mala tendencia de siempre hacer lo malo. Muchas veces elegimos lo bueno, pero la intención atrás muchas veces es mala. Es por orgullo, es por soberbia que hacemos lo bueno. A eso se le llama carne, a la naturaleza caída. Esa naturaleza caída es enemiga de Dios. Y esa naturaleza caída, entonces, es la que el hombre que no se ha arrepentido, el hombre que no ha nacido de nuevo, cuando digo hombre lo digo como género, me refiero al hombre y a la mujer. Entonces, cuando el hombre anda en esa naturaleza caída, dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 8, del versículo 8, que los que andan, o sea, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es imposible que una persona que ande según la carne, según su naturaleza caída, aún queriendo hacer buenas obras para agradar a Dios, dice que no puede agradar a Dios, porque nada de la naturaleza pecaminosa, absolutamente nada de esa naturaleza es apta para agradar a Dios. Por eso Dios lo que hace es darnos una nueva naturaleza. Por eso el contraste de Pablo dice a los cristianos: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, los designios de la carne, dice Pablo, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente que lamentablemente se dice que es buena. Es cierto que muchas veces el hombre hace cosas buenas. No es que el hombre sea bueno y a veces hace cosas malas. El hombre es malo y a veces hace cosas buenas, pero las hace en la carne, como dice Pablo, las hace en su naturaleza pecaminosa. Pero dice el apóstol Pablo de una manera tan clara y tan gráfica, y hace de cuenta, a mí me parece que el apóstol Pablo se sentó hace un rato a escribir esta carta por la actualidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano no ha cambiado, es la misma que cuando cayó en el Edén. El hombre es un ser caído, es una persona moralmente corrupta, tenemos una enfermedad moral. Y está en el corazón de todos nosotros, que a veces la queremos tapar, a veces la queremos maquillar, con religiones, con esto, con lo otro, pero Dios viene y quita ese corazón contaminado para poner un nuevo corazón. Y así todo, la naturaleza pecaminosa aún queda en nosotros. Aún queda en nosotros. No ha sido erradicada del todo, va a ser erradicada cuando partamos de este cuerpo y tengamos ese cuerpo nuevo que Dios nos ha prometido. Entonces Pablo dice: y que son manifiestas las obras de la carne. A ver si le suena, quizás usted, querido amigo, amiga, joven o anciano, porque todos tenemos ese problema. Pablo menciona acá una lista y dice que son manifiestas las obras de la carne, y después él es específico, pero después dice, y cosas semejantes a esta, porque el apóstol dice, me imagino yo que pensaba, bueno, si me pongo a escribir todas las obras de la carne, voy a escribir 3 Biblias más. Entonces dice, cosas semejantes a estas.
cosas semejantes a esta. Pero él dice, por ejemplo, que son manifiestas el adulterio. Y algunos, como en el caso de Jesús, decían, bueno, pero yo nunca he engañado a mi cónyuge. Y el Señor dijo, no, pero no es tener relaciones físicas con una persona. Yo les digo que cualquiera que mire a otra persona para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón con esa persona. Así que no necesitamos tener contacto físico, tan solo mirarla con ojos de lujuria. Porque esa es la naturaleza del ser caído. Esa es la naturaleza del ser caído. Nos lleva esa tendencia, nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios, a rebelarnos. Entonces dice adulterio, fornicación, que es relaciones fuera del matrimonio, extramatrimoniales. Eso es muy común, es más, es normal. En todas las sociedades del mundo eso es normal, pero ante los ojos de Dios, que es un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, estas cosas no son normales para el Señor. Que lo sea para la sociedad no quiere decir que está bien, porque toda la mayoría lo haga y las mayorías no siempre tienen la razón. Acuérdese de eso, las mayorías no siempre tienen la razón. Idolatría, inmundicia, dice Pablo, y ahí entra en esa palabra inmundicia cantidad de cosas, lascivia, idolatría, ¿verdad? El corazón nuestro está lleno de idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y ahí dice Pablo, voy a parar acá, cosas semejantes. ¿Usted se identifica con algunas de estas? Quizás no es borracho, pero es manifiesto a la ira. Quizás ni es borracho, ni es una persona con tendencias a la ira, pero sí es envidioso o es lujurioso. Y todo eso está en el corazón del ser humano. Pero tras esta noticia fuerte hay una buena noticia, que Cristo pagó por todos estos pecados, cualquiera fuera, no importa la cantidad de veces que lo hayamos cometido. Él pagó el precio por todos estos pecados, por todas estas transgresiones que nosotros cometemos en contra de Dios. Cristo dio su propia vida y derramó su propia sangre para que el pecador reconozca esa enfermedad moral y espiritual y venga y diga, Señor, yo soy un pecador, reconozco que he pecado, que te he ofendido, que he pisoteado tu santa ley moral y que soy digno del castigo eterno, pero gracias doy por Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo cuando clamaba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. En el capítulo 1 también de Romanos, el apóstol Pablo, hay un pasaje paralelo, Romanos capítulo 1, versículo 28, y dice de las personas también, esta persona carnal, natural, que no se ha convertido, que no se ha arrepentido, que no ha pedido perdón, dice, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y eso es lo que a mí me da tristeza y miedo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene en poco lo que Dios dice. Levantamos el puño al cielo con nuestras acciones. Ustedes saben que nosotros tenemos leyes sumamente paganas y perversas. Y dice la Escritura que Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Nos quejamos por tantos desastres que estamos viendo, que los vivimos en carne propia, pero seguimos con el puño amenazante hacia Dios, porque nosotros como sociedad no aprobamos tener en cuenta a Dios. Aprobamos cualquier cosa, pero no tener en cuenta a Dios. Y es lo que dice Pablo. ¿Qué hace? Dios los entregó una mente reprobada. ¿Quieren eso? Dice el Señor. Yo se los voy a dar. ¿Quieren eso? Yo se los voy a dar. No pasa nada. Dice que los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo lo que hagamos sin Dios, todo lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios, no nos conviene. Pero ¿por qué somos tan necios, tan rebeldes, tan porfiados? Volvemos otra vez a lo que dice Pablo en los Gálatas. Por la carne, por esa naturaleza depravada, por esa naturaleza corrupta que tenemos. Queda feo decirlo, pero es la verdad, mi querido amigo, amiga. Somos corruptos por naturaleza.
No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Ya viene incluido en nosotros al nacer, ya viene. Usted a un niño no le tiene que enseñar a mentir o a ser egoísta. Eso se manifiesta de entrada en el niño, porque es parte de la naturaleza caída. Y luego Pablo sigue diciendo, entonces hacen cosas que no conviene, ¿cómo? Versículo 29, estando atestados, dice Pablo, ¿de qué? De toda injusticia. ¿Hay injusticia? ¿Usted conoce casos de injusticia? ¿Le han hecho injusticia? ¿Hay injusticia en nuestra sociedad? Por supuesto. Si somos sinceros, por supuesto, pero no queremos tener en cuenta a Dios. No queremos a Dios en nuestra vida, no queremos a Dios en nuestra sociedad, no queremos a Dios en nuestras escuelas, no queremos a Dios en nuestros gobiernos, no queremos a Dios en nuestras familias. Entonces, ¿qué pasa? Estamos atestados de toda injusticia. Dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿saben por qué? Porque hay una conciencia puesta por Dios, todo ser humano tiene una conciencia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y Pablo acá está diciendo que los que hacen estas cosas nunca van a heredar el reino de Dios. Y los que practican estas cosas, dice Pablo, son dignos de muerte. Dice, no solo las que las practican también, sino dice que aquellos que las aprueban, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Qué panorama terrible tenemos. Pero la buena noticia es que Dios, en su amor y en su misericordia, ha pasado los pecados de los hombres en la muerte del Señor Jesucristo. Ahora esto es algo, no es universal, no es general, es algo personal. Es algo entre Él y yo. Dios es un Salvador personal. Esto es entre Dios y yo. Yo tengo que venir a los brazos del Señor. Reconocer que yo estoy en esta lista también, pero reconocer que Jesucristo es un Salvador personal y poderoso para salvarme. Querido amigo, siempre nos quedamos con ganas de seguir hablando de estos temas, pero por eso le invitamos, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia y allí va a escuchar aún mucho más de la bendita palabra de Dios. Muchas gracias, como siempre, estamos a vuestras órdenes, así que un abrazo y que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.